Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a Federico Scremini, todos de la Embajada, de la Comisión Fulbright y todos de Gary por haberme invitado. Y sobre todo también los de la Universidad de San Andrés. Y sobre todo les agradezco a ustedes que han venido hoy a escuchar a un profe yanqui hablar de problemática del antiamericanismo. Existen quienes piensan que venir a la Argentina para dar una conferencia sobre el antiamericanismo es un poco como ir a Londres para dar una conferencia sobre el té, que los argentinos son los expertos. Y bueno, es cierto, los argentinos, además de ser grandes candidatos para ganar la mundial, según se dice, son campeones en el antinorteamericanismo. Y es verdad que, según los sondeos recientes en Argentina, Argentina sigue siendo el país de América Latina con menor aprobación de los Estados Unidos. Entonces, nos ocurre la pregunta, ¿es esto evidencia del antiamericanismo en Argentina? Antes de contestar, debemos reconocer la dificultad que implica hablar del antiamericanismo en América Latina, ya que al identificar como los americanos a mis compatriotas, y solamente a ellos, estaríamos apropiando simbólicamente a todo un continente. Pero ustedes también son americanos, y la monopolización del gentilicio por parte de una sola nación de las Américas refleja una lamentable actitud inconsciente de superioridad que es una fuente, históricamente, de la falta de entendimiento entre norte y sur. Sin embargo, como es la palabra usada en mi país, antiamericanismo, voy a seguir usándola y problematizándola. Bueno, en los sondeos recientes, solo 41% de los argentinos dicen tener una opinión favorable a Estados Unidos. Seguramente es evidencia empírica del antiamericanismo en este país. Pero, además, solo 36% tienen una opinión favorable a la Unión Europea. Entonces, tal vez deberíamos cambiar de tema y hacer una conferencia sobre el inquietante problema del antieuropeísmo en Argentina. Cuando se critica la política exterior de Washington, se oye a menudo en Estados Unidos, y según mi libro, se ha oído desde hace casi 200 años, que el problema es que muchos extranjeros son antiamericanos. El antiamericanismo, nos dicen los expertos, no es simplemente oponerse a la política de Washington, sino es un ismo. Es un sistema de pensamiento que tiene sus raíces en el odio para la democracia. O, como lo formuló el presidente Bush después del 11 de septiembre, ¿por qué nos odian? Nos odian por nuestras libertades. Si se piensa un poco, en el fondo la expresión antiamericanismo debería resultar tan insólita como para exigir un análisis más detenido. No se suele hablar de antigermanismo ni de antimexicanismo, aunque toda nación haya suscitado en algún momento sentimientos de hostilidad y haya provocado desagravios históricos. Cuando, por ejemplo, Medio Planeta se burlaba del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, los italianos no se pusieron a denunciar voz en grito un brote de anti-italianismo. Dijeron otra cosa, ¿no? Il cavaliere è pazzo. Berlusconi es loco, dijeron. Las escasas expresiones vagamente comparables a la del antiamericanismo se han dado históricamente y curiosamente en regímenes totalitarios o imperialistas, lo que revela unos extraños compañeros lingüísticos de Estados Unidos. Los defensores del Imperio Británico también acudían a la anglofobia para explicar por qué su misión civilizatoria suscitaba oposiciones en los territorios colonizados. En cuanto a la Rusia imperial,
defensora de los esclavos. También consideraba que los pueblos que se resistían obstinadamente a su dominio cultivaban la rusofobia, mientras la Unión Soviética acusaba a los disidentes de antisovietismo por desviarse de la doctrina oficial. En las palabras del antiguo senador J. William Fulbright, gran crítico de la guerra en Vietnam, el poder tiende a confundirse a sí mismo con la virtud. Que una democracia adopte expresiones imperiales nos hace pensar. Y en cuanto a la política interior, tampoco nos sirve bien el concepto del antiamericanismo cuando implica que las críticas procedentes de nuestros compatriotas son un tipo de puñaladas en la espalda en vez de esfuerzos de mejoramiento del propio país. Curioso también que en una democracia adoptemos una expresión tan incompatible con nuestra fuerte tradición del disenso y la libre expresión. Yo quisiera cuestionar algo fundamental en cuanto al antiamericanismo, y es la convicción de que toda crítica interna hacia Estados Unidos procede de ciudadanos desleales, sobre todo en tiempos de guerra, y de que toda oposición externa emana de sentimientos antidemocráticos o de la irracionalidad de los extranjeros. Hablaré de algunos ejemplos en la historia de las relaciones interamericanas, como son la Guerra de México y la Guerra de 1898, el nacionalismo de la Revolución Mexicana, tanto como algunos ejemplos del tiempo de la Guerra Fría, y terminaré con unas observaciones en cuanto a la política exterior estadounidense en el siglo XXI. La identidad nacional de los Estados Unidos recae en lo que llamamos el American Exceptionalism, o la excepcionalidad, o el excepcionalismo norteamericano. La firme creencia de que Estados Unidos representa la encarnación de los principios más sagrados de la sociedad humana: la libertad, la democracia y el progreso. Desde sus principios en la época colonial, los ingleses que desembarcaron en América del Norte plantearon crear allí una sociedad utópica, con más libertades y más posibilidades de las que existían en el viejo mundo. Se ha hablado mucho de Estados Unidos como la ciudad sobre la colina, un modelo para el mundo, que lo único que pretende es derramar sobre los beneficios de la libertad. Claro que cada estadounidense puede reconocer ciertas contradicciones en esta imagen, desde la esclavitud hasta algunas guerras sucias en su historia. Tenemos hoy una democracia donde la preferencia política de un rico cuenta mucho más que la preferencia política de un pobre, sobre todo después de algunas decisiones curiosas de la Corte Suprema. Gozamos de grandes libertades en mi país, pero también tenemos más personas encarceladas que cualquier otro país del mundo. Sin embargo, sigue siendo el fundamento de la ideología nacional que Estados Unidos existe como país en la tierra para promover los ideales de la libertad y la democracia. Bueno, si mi país representa la libertad y el progreso, oponerse a Estados Unidos no puede ser sino perverso. Según el punto de vista del teórico de la modernización, Lucian Pye, el antiamericanismo emerge de una constelación de inseguridades e inhibiciones psicológicas. Y para algunos conservadores estadounidenses, las críticas procedentes de sus propios compatriotas le resultan aún más siniestras, como expresiones de traidores. Esto es el sentido de este curioso concepto del antiamericanismo, como se ha utilizado a través de 2 siglos en Estados Unidos. Y en mi libro, Repensando el antiamericanismo,
muestro cómo las críticas de la propuesta de anexión de Texas en 1844 fueron rápidamente estigmatizadas de desleales, antinacionales y antiamericanas por desconfiar de la política gubernamental contra México y predecir un inútil derramamiento de sangre. El Democratic Review, una revista importante de la época, lanzó fulminantes acusaciones contra la traición moral antipatriótica de los opositores al Destino Manifiesto. Se ha tratado con excesiva indulgencia a todo ese atajo de traidores antiamericanos. Ese atajo de antiamericanos culpables de traición moral estaba compuesto, entre otros, de casi la mitad de los miembros del Senado que votó contra la anexión de Texas, así como de algunos destacados opositores a la consiguiente guerra contra México, incluso John Quincy Adams, que escribió la doctrina Monroe, y un joven congresista por Illinois llamado Abraham Lincoln. Todos antiamericanos. Incluso los mexicanos, que se opusieron a un desfavorable replanteamiento de sus fronteras con Estados Unidos, fueron acusados de antiamericanos y no de pro-mexicanos, sugiriendo así que su comportamiento se basaba en una recalcitrante hostilidad e irracionalidad y no en su patriotismo e identificación con sus propios intereses nacionales. El discurso se desarrolló. La guerra de 1898 aportó a Estados Unidos nuevos e importantes territorios de ultramar. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, junto a Hawái, anexionado tras la guerra. Pero cuando algunos de los habitantes de todas estas islas mostraron señales de resistencia, no eran considerados meros opositores políticos. José Martí ya advirtió a los cubanos que se arriesgaban a cambiar un amo por otro. Y el Tratado de París, que puso término a la guerra contra España, pareció darle la razón. Aunque en teoría se concedía a Cuba su independencia, los cubanos, todos excluidos de las negociaciones entre España y Estados Unidos en París, quedaron sujetos a la ocupación militar estadounidense y fueron obligados a aceptar una cláusula en su constitución, conocida como la Enmienda Platt, que concedía a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos cubanos. Mientras los legisladores cubanos debatían esta imposición, condición para que las tropas estadounidenses abandonaran Cuba, las protestas se extendieron por toda la isla, sucediéndose las marchas nocturnas con antorchas, manifestaciones y las peticiones difundidas por grupos civiles. Fueron todos inmediatamente etiquetados de antiamericanos en la prensa estadounidense. En vez de simpatizar con una antigua colonia que buscaba su total independencia, igual que habían hecho los propios norteamericanos, los estadounidenses consideraron la persistente insistencia de los cubanos en ejercer su derecho a la libertad como una terquedad nacional e irracional. Como todas las personas de origen hispano, son de sangre caliente, temperamentales, nerviosos, excitables y pesimistas, se lamentaba el gobernador general Charles Magoo. Y como era de prever, el New York Times consideró las quejas nacionales cubanas una prueba de su inherente antiamericanismo. La Revolución Mexicana de 1910 a 1917 dio lugar a muchas referencias al antiamericanismo, tanto porque los sublevados lanzaron numerosas denuncias contra Estados Unidos, como por los ataques que sufrieron los ciudadanos y propiedades de este país. Tanto durante el conflicto como en posteriores valoraciones del mismo, muchos estadounidenses se quejaban de que el pueblo mexicano daba muestras de una hostilidad irracional contra sus vecinos del norte, acusando igualmente a los líderes de la revolución de manipular a las masas con cínicos llamamientos a un antiamericanismo absurdo que por alguna enigmática razón prendía con facilidad entre las mismas.
Pero cuando se trata de averiguar las fuentes de esta hostilidad, numerosos autores caen en los típicos estereotipos sobre el carácter emocional mexicano. Se trata de envidia por el éxito americano, opinaba el cónsul estadounidense en Ciudad de México, McGill. Una envidia y un odio profundamente arraigados hacia todas las personas y cosas que tengan que ver con América. Bueno, el odio a América como razón del antiamericanismo es por supuesto una explicación un poco tautológica. En cuanto a la supuesta envidia, podría efectivamente parecerse a una explicación en la medida en que se basa en las disparidades económicas y de poder. Pero no explica por qué poblaciones igualmente pobres de otros países no sentían la misma hostilidad como los mexicanos en aquella época. En todo caso, ambos términos hacen referencia al ámbito de las pasiones, no de la razón, lo que encaja con los estereotipos a los que algunos de los estadounidenses suelen acudir cuando miran hacia el sur. El problema, por supuesto, no hundía sus raíces en la supuesta irracionalidad de los mexicanos, sino en una amplia oposición al comportamiento del gobierno y de unas compañías de Estados Unidos en México. Acontecimientos recientes habían reavivado el recuerdo de la invasión del vecino del norte, de la mitad del territorio mexicano en 48, cuando en 1914 el presidente Wilson, aduciendo que México había mancillado del honor de unos marineros estadounidenses y que este país se estaba escorrando peligrosamente hacia Alemania, ordenó el bombardeo y ocupación militar de Veracruz, en la cual murieron cientos de mexicanos. Explicó de la siguiente manera su política en México a un diplomático británico, Woodrow Wilson: voy a enseñar a las repúblicas latinoamericanas a elegir a buenos hombres. A la prensa estadounidense no se le ocurrió, sin embargo, establecer conexión causal alguna entre la ocupación de Veracruz y el antiamericanismo, aunque si una potencia extranjera hubiera bombardeado y ocupado una ciudad estadounidense, el odio resultante seguramente no hubiera sorprendido a nadie. Y esto es algo que el Departamento de Estado reconoció en los años 60 cuando escribió un informe sobre la Revolución Mexicana, pero era algo para el consumo interno, que se puede encontrar en los archivos, pero no se publicó. El presidente mexicano entre 1920 y 24, Álvaro Obregón, también tuvo que soportar acusaciones de antiamericanismo procedentes de las compañías petroleras estadounidenses, cuyos dirigentes estaban muy molestos por sus subidas de impuestos, llegando a reclamar el derecho a determinar ellos mismos el nivel de tasas que tenían que pagar. Obregón intentó explicar la postura de su país. Nuestro rechazo a llevar a cabo ciertas cosas que nos reclaman ha sido erróneamente atribuido a un supuesto sentimiento antiamericano, escribió Obregón en el New York World. Nada más lejos de la realidad. Obregón apuntaba igualmente que la principal corporación petrolera en la disputa, el Doheny Group, había repatriado $28 millones de beneficios solo en 1920 y estaba prometiendo a sus accionistas otro incremento de beneficios de 225% para el próximo año. Seguramente, una parte de toda esta riqueza derivada del petróleo mexicano podía quedarse en México sin que sus habitantes fueran acusados de odiar a los Estados Unidos por pretender financiar sus servicios públicos. Obregón concluía apelando a la colaboración de los estadounidenses para que una república hermana alcance la paz y la prosperidad, en vez de ponerse del lado de una élite que vivía de la rapiña, sino reforzando nuestra confianza en el elevado y probado idealismo de Estados Unidos. Aparentemente así habla un antiamericano.
Bueno, a pesar de lo cual la Revolución Mexicana supuso el comienzo de lo que después se convertiría en toda una industria académica orientada a explicar la oposición a Estados Unidos en el extranjero como producto de, esencialmente, la estupidez de sus poblaciones. Rutherford H. Platt planteaba, por ejemplo, que la política antiamericana de Venustiano Carranza, el predecesor de Obregón, constituía su principal estrategia para ganar apoyo en una población de 60 millones de habitantes, de los cuales, según Platt, 11.750.000 son absolutamente ignorantes. En su conjunto, esa parte del pueblo mexicano no sabe nada, no piensa nada y no le importa nada. O como le formuló un manual escolar de referencia que todavía se usa en algunas escuelas en Estados Unidos, los mexicanos padecen de un virulento, casi patológico sentimiento antivillano. Bueno, algo parecido sucedió en disputas con Nicaragua, en la República Dominicana, en Panamá, en Haití. Y durante las conferencias panamericanas, cada vez que un diplomático argentino o mexicano se levantó para insistir en el principio de la no intervención, fue tachado de antiamericanismo por oponerse al uso de la fuerza. Y fue la misma historia después de la Segunda Guerra Mundial, primero en las famosas disputas con Perón, que creo que se conoce bien, y no voy a hablar de esto para este público, y luego en cuanto a algunas operaciones de la CIA que terminaron mal. Guatemala fue el país latinoamericano que más preocupaba a las autoridades estadounidenses durante los primeros compases de la Guerra Fría en los años 50, ¿no? Antes de Castro. Creo que se conoce bien la historia del golpe de Estado promovido por la CIA en 1954 contra un presidente guatemalteco democráticamente elegido, Jacobo Arbenz Guzmán. La CIA consideró inicialmente que el golpe había sido todo un éxito y los presidentes de Estados Unidos lo usaron como modelo para posteriores iniciativas en Cuba, en Guyana, Chile, Nicaragua y otros lugares. Numerosos documentos extraídos de los archivos diplomáticos británicos, alemanes, franceses, italianos y latinoamericanos demuestran que gobiernos por lo general muy afines a Estados Unidos no compartían su valoración del gobierno guatemalteco como comunista y o antiamericano, pero los críticos fueron tachados de antiamericanos. El golpe fue condenado de una punta a otra del planeta. No lo sabía, pero cuando estaba leyendo periódicos de Asia, del Medio Oriente, no había una resonancia contra el golpe de Estado. Y todos dieron la culpa a Estados Unidos. Y lo que dañó el prestigio estadounidense y generó precisamente el tipo de hostilidad que se suponía que pretendía combatir y que fue descrito por el gobierno y la prensa estadounidenses como una oleada de antiamericanismo. La Revolución Cubana desató pues una nueva oleada de preocupación oficial. Los miembros del Congreso tomaban la palabra para hablar del antiamericanismo o de antiamericanos una media de 350 veces al año. Durante los 12 años siguientes a 59, el número de documentos internos gubernamentales sobre asuntos exteriores dedicados al antiamericanismo se duplicaría en comparación con los 12 años anteriores y casi la mitad de ellos estaban relacionados con Cuba. Los discursos de Castro se fueron centrando cada vez más en la agresión estadounidense a medida que el conflicto con este país aumentaba. Pero la hostilidad fue el producto de dicho conflicto, y no al revés, aunque no cabe duda de que Castro aprovechaba las advertencias sobre conspiraciones del poderoso enemigo del norte como excusa para reprimir las críticas. No es menos cierto que algunas de estas advertencias resultaron aceptadas. Esta lógica llevó a formulaciones retorcidas,
como la afirmación de la CIA de que Castro estaba incitando al antiamericanismo al hacer acusaciones de que las fuerzas estadounidenses estaban trabajando para derrotar su revolución. Las acusaciones eran ciertas, como sabía perfectamente la agencia, porque ya estaba planeando lo que acabaría siendo la fallida invasión de Bahía de Cochinos, ¿no? de Playa Girón. En una época cuando los altos cargos del Departamento de Estado reconocieron que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Estamos hablando de 1960, esto iba a cambiarse, ¿no? Cambiarse mucho, pero Castro no era el único líder que conocía dichos planes y protestaba contra ellos. En julio de 1960, el primer ministro británico, Harold Macmillan, recomendó directamente a Eisenhower, por medio de una carta privada escrita a mano, que no invadiera la isla, que no apoyase a los contrarrevolucionarios exilados y que evitase la escalada de esa guerra de palabras y sanciones que, en su opinión, estaba conduciendo a los cubanos a caer en brazos de los soviéticos. En un intercambio privado de cartas, Eisenhower contestó que Estados Unidos estaba decidido a hacer cualquier cosa menos una invasión directa. Después de todo, argumentaba, Castro no podrá mantener mucho tiempo el apoyo de la población cubana porque, según Eisenhower, el cubano medio lo único que quiere es recibir su salario en efectivo, irse a una tienda a comprarse una guayabera, unos zapatos blancos y una botella de ron e irse a bailar. Las autoridades británicas continuaron sus recomendaciones justo hasta la operación de Playa Girón, que conocían con antelación, aunque no habían sido consultados formalmente. Llevamos mucho tiempo tratando de convencer a los estadounidenses del daño que puede causar a su posición en muchos países de Latinoamérica su intervención en Cuba, escribió un diplomático británico. Los franceses y los alemanes también conocían los preparativos porque sus informadores habían visto a exiliados anticastristas entrenándose en campos de Centroamérica con entrenadores norteamericanos. En vista de tales advertencias previas, el subsecretario de Estado, Chester Bowles, recalcó que las autoridades estadounidenses preveían una nueva oleada de antiamericanismo como consecuencia de la operación. Arthur Schlesinger Jr., asesor especial del presidente para asuntos latinoamericanos, también preveía que eso echaría gasolina a los fuegos del antiamericanismo en toda Europa. Cuando la invasión comenzó, la reacción en mucho del mundo no se hizo esperar. 50.000 personas pasaron en Ciudad de México llevando pancartas en las que se leía "Ayer fue Veracruz, hoy es Cuba". 80.000 manifestantes se concentraban en el Cairo, hubo manifestaciones en Caracas, en Montevideo, Morelia, en París, en muchas otras ciudades. Los diplomáticos argentinos pronunciaron discursos reafirmando el principio sagrado de la no intervención. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil condenó la intervención en Cuba y argumentó que la democracia no se puede imponer por la fuerza. Su homólogo italiano expresó su preocupación sobre si esta sería la primera de una serie de acciones unilaterales futuras que romperían la unidad de la OTAN. Y Arthur Schlesinger llevó a cabo una gira de visitas por Europa Occidental. La mayoría de los políticos, intelectuales y periodistas con los que se reunió se declararon desconcertados e incrédulos, según le contó a Kennedy. Escuchó las mismas palabras de todo el espectro político europeo, los democristianos y los socialdemócratas, los partidarios del Pacto Atlántico y los gauchistas, los laboristas y los conservadores. Todos estaban furiosos por la invasión, no por su fracaso. Las críticas transmitían un malestar, no tanto frente a Estados Unidos o a los estadounidenses o a la cultura estadounidense, como frente a la violación de los mismos ideales que ese mismo país profesaba, en lo referente al derecho internacional, a la consulta entre aliados y al principio de que
los países grandes no pueden simplemente invadir a los pequeños cuando les plazca. En lugar de tomarse en serio la reacción extranjera, casi unánime, se atribuyó al antiamericanismo que se encontraba en muchas partes del mundo, apostando la administración Kennedy por incrementar su confrontación con Cuba, la campaña de sabotaje de Operación Mangosta, los repetidos intentos de asesinado, las maniobras militares a gran escala, en las que las tropas estadounidenses simulaban invadir una pequeña isla de Puerto Rico para derrocar a un ficticio jefe de Estado llamado Ortsac. Castro escrito al revés. La política alentó a Khrushchev a situar misiles nucleares en Cuba como medida de disuasión, provocando la crisis que casi desemboca en una guerra nuclear. El mito del antiamericanismo había fomentado, pues, de nuevo, percepciones y políticas que perjudicaron a los intereses de Estados Unidos. Mientras la administración Kennedy observaba la propagación del antiamericanismo tras el fallido intento de invasión de Cuba, sus altos funcionarios estaban muy ocupados elaborando informes sobre el antiguo líder antiamericano de Guatemala, que el golpista Castillo Armas había expulsado del país después del golpe de 54. Esto fue el expresidente Juan José Arévalo. Las fuentes estadounidenses ya solían describirlo como antiamericano y no como comunista cuando estaba en el poder, pero como exiliado que se dedicaba a protestar contra la dictadura guatemalteca después del golpe, pasó a engrosar las filas de los individuos clasificados formalmente como antiamericanos en los actos del gobierno estadounidense. Su inminente regreso a Guatemala como candidato a la presidencia provocó una crisis que en 1963 derivaría en otro golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Y este golpe no está bien conocido en mi país. Si no han podido leer mi libro todavía, porque todavía no ha salido en castellano, pero va a salir en octubre o noviembre, probablemente no han oído de Robert Kennedy en esta historia. Pero hoy tenemos acceso a los archivos. Es muy interesante. Los funcionarios y los periodistas estadounidenses habían descrito a Arévalo como antiamericano cuando su crimen había consistido en causar un programa reformista incluso más modesto que el de Albert. Después de aquello, el antiguo profesor universitario, que vivió 14 años en Argentina, suscitó la ira de las autoridades estadounidenses por un libro que escribió después del golpe de Estado de 54, que fue La fábula del tiburón y las sardinas. El tiburón, claro, era el poderoso Estados Unidos interfiriendo, de su punto de vista, en países pequeños de Latinoamérica, las vulnerables sardinas. Cuando se publicó en traducción inglesa en Estados Unidos, levantó un pequeño revuelo. No soy antiamericano, protestó Arévalo, soy un antimarxista, cristiano e idealista. Y abrazó las propuestas de John Kennedy por la Alianza para el Progreso. Las elecciones presidenciales estaban previstas en Guatemala para 1963. Así que Arévalo planeó volver del exilio para presentarse de nuevo. La Oficina de Investigación e Inteligencia dentro del Departamento de Estado, tras una cuidadosa investigación, consideró que Arévalo no se encontraba bajo el control del comunismo internacional y que su programa político era conforme a los objetivos reformistas específicos de la Alianza para el Progreso. Seguían, gracias a su historial de logros sustanciales en los campos de la seguridad social, la educación y la legislación laboral entre 1945 y 51, estaba en disposición de ganar unas elecciones libres en 1963. El problema, Arévalo estaba desesperadamente obsesionado por un odio psicopático a Estados Unidos, según las directrices del Departamento de Estado. La CIA lo llamaba el expresidente de Guatemala rabiosamente antiamericano, que lamentablemente gozaba de gran popularidad.
El embajador estadounidense en Guatemala, John Bell, opinaba que Arévalo era apasionada y patológicamente contrario a Estados Unidos y a todas sus obras. En septiembre de 1962, el embajador Bell informó desde Ciudad de Guatemala que parecía que Arévalo iba a ganar las elecciones, pero que el ministro de Defensa, Enrique Peralta Azurdia, había sugerido que el ejército podría impedir el regreso de Arévalo si Estados Unidos respaldaba un golpe para derrocar al actual presidente Miguel Ydígoras Fuentes y cancelar las elecciones. Es bastante creíble, escribió Bell, que la decisión final de esta gente sobre si intentar un golpe o no dependa de la postura de Estados Unidos. En octubre, la Comité de Política Latinoamericana del Departamento de Estado tomó la decisión de bloquear la elección de Arévalo. En enero de 63, el propio Kennedy interrogó a los expertos del Departamento de Estado y de la CIA. Una grabación de dicha reunión comienza con una declaración de Edwin Martin, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos. Martin sacó a relucir las conspiraciones guatemaltecas que se estaban fraguando con el fin de echar a Ydígoras y evitar a Arévalo. Y Kennedy ordenó hagan los planes necesarios para impedir la elección de Arévalo. El ministro de Defensa desleal a Ydígoras, Peralta, contó a la embajada estadounidense que el ejército era reacio a emprender una acción a causa de la incertidumbre sobre la reacción de Estados Unidos a un golpe, especialmente en cuanto a la posibilidad de reducir o cortar la ayuda económica, como Washington había hecho un año antes en Perú después del golpe de Estado allí. El embajador Bell le aseguró que podía contar con el apoyo de Washington. El 27 de marzo, Arévalo, disfrazado con una peluca y un traje de obrero, voló en secreto desde México hasta una pista de aterrizaje en Guatemala y convocó una rueda de prensa a la que los periodistas fueron conducidos con los ojos vendados. Cuando le preguntaron si era comunista, contestó que mientras Kennedy fuera el presidente de Estados Unidos sería kennedista, pero si aparecía otro John Foster Dulles, como en la época del golpe de 54, tendría que escribir una secuela de la fábula del tiburón y las sardinas. Mientras Arévalo se mantenía en la sombra, trasladándose de una casa segura a otra, Bell manifestó su esperanza de que por fin Peralta cediera a la presión e intentase el golpe de Estado. No tendría que esperar mucho. El 30 de marzo, el ejército se movilizó contra el presidente Ydígoras. Peralta puso a Ydígoras bajo custodia. Los principales partidarios de Arévalo fueron arrestados. El ejército suspendió entonces la Constitución, disolvió el Congreso y puso todo el poder ejecutivo y legislativo en manos de Peralta. Arévalo huyó a México. Cuando Peralta oyó que los líderes del Congreso guatemalteco querían convocar una sesión extraordinaria, su respuesta fue: ¿qué Congreso? Las autoridades estadounidenses celebraron el golpe inicialmente como un éxito. Es un triunfo, afirmaba un informe de resumen del Departamento de Estado. Sin embargo, ya empezaban también los remordimientos mientras que la cosa iba de Guatemala en Guatepeor. Martín creía que al condenar a la clandestinidad a cualquier actividad política, el gobierno de Peralta estaba suscitando la subversión extremista violenta en lugar de inhibirla. Era la represión política, según informó el analista de la CIA, Sherman Kent, lo que parecía estar conduciendo a la izquierda moderada hacia el extremismo. Y tenía razón. A medida que el gobierno se embarcó en lo que sería probablemente la campaña más cruel de represión estatal en Latinoamérica de todo el siglo XX, los izquierdistas favorables al diálogo y a la negociación fueron torturados y ejecutados por un régimen que provocó una guerra civil
que causó la muerte de 200.000 ciudadanos, la gran mayoría a manos de gobiernos militares. Con todo, fue muy poco lo que se aprendió de ese trágico resultado, porque las autoridades estadounidenses no tenían ninguna voluntad de considerar a los países latinoamericanos como actores independientes, ni de creer que podía existir una crítica a Estados Unidos racional o basada en la experiencia, por lo mínimo en el caso de Guatemala. Este episodio muestra el poder y el problema de un mito del antiamericanismo. Ese mito sostenía que la oposición a Estados Unidos era un signo de la hostilidad incesante contra la democracia. Y en Guatemala, por segunda vez en el plazo de una década, la creencia estadounidense en este mito del antiamericanismo había contribuido a la destrucción precisamente de una democracia. Fue en aquel momento cuando el escritor mexicano Carlos Fuentes, recientemente fallecido, admirador y crítico durante mucho tiempo frente a Estados Unidos, que vivió mucho tiempo en nuestro país, declaró que esta potencia no podía afirmar que representaba el mundo libre cuando respaldaba a muchos dictadores. Preparando un llamamiento al pueblo estadounidense, Fuentes escribió: preguntan a los latinoamericanos si creen en el mundo libre de Franco, Salazar, Chiang Kai-shek o Ngo Dinh. Fuentes instó a los estadounidenses a intentar ver más allá de lo que permite el provincialismo intelectual y la Guerra Fría. Intentar comprender lo que nosotros, los pueblos del mundo subdesarrollado y hambriento, queremos. No queremos la destrucción del pueblo estadounidense, al que amamos, por lo que han expresado sus grandes personajes, sus grandes políticos, Lincoln, Franklin Roosevelt, y sus grandes artistas, Poe, Melville, Faulkner, Marian Anderson, O'Neill, Miller. Acababa con esta petición: no sean provincianos, tratan de comprender la diversidad del mundo. Esto es lo que Fuentes planeaba decir en un debate con el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, retransmitido por la cadena de televisión NBC, pero el Departamento de Estado no le concedió el visado para asistir por motivo de que Fuentes es antiamericano. El debate nunca llegó a producirse y los estadounidenses no llegaron a escuchar esa petición. Bueno, si pegamos un salto hacia adelante a nuestra época, vemos que se ha cambiado y que no se ha cambiado. En 2002, el presidente francés Jacques Chirac advirtió a Estados Unidos de que era preferible no invadir Irak, basándose en parte en la mala experiencia de su país y también personal, en su caso, en la guerra de Argelia. Los argumentos de Chirac fueron despreciados por un coro de voces que lo acusaban de antiamericanismo. La reacción estadounidense fue rápida y contundente. Se lanzó una campaña de boicot a los productos galos, se quemaron algunas banderas tricolores y se vertieron en las alcantarillas litros de buen vino francés. Se multiplicaron las pegatinas de coche con el mensaje: primero a por Irak, luego a por Francia. Varios miembros del Congreso dieron discursos en los que pedían que los cuerpos de los soldados estadounidenses enterrados en la Normandía después de la Segunda Guerra Mundial fueran devueltos a su patria, pues el suelo francés ya no era digno de acoger en su seno a nuestros héroes. Mientras tanto, las manifestaciones mundiales más enormes de toda la historia de la humanidad reunieron a millones de personas para exigir a Estados Unidos que no comenzara una guerra cuyo sentido estaba siendo vivamente cuestionado. No obstante, la mayoría de los estadounidenses decidió ignorar esta nueva efusión antiamericana y unirse para apoyar la decisión de su presidente cuando éste ordenó a las tropas que marcharan hacia la peor debacle militar de Estados Unidos del siglo XXI. Este episodio supuso, para un historiador,
un extraño déjà vu. En los años 60, el entonces presidente francés, Charles de Gaulle, ya advirtió a Estados Unidos contra la idea de una intervención militar en Vietnam, basándose también en parte en la mala experiencia francesa en la guerra de Indochina, y prediciendo que una nueva guerra en ese rincón del planeta iba a durar una década y acabar con una derrota norteamericana. La reacción estadounidense fue rápida y contundente. Se lanzó una campaña de boicot a los productos franceses, se quemaron banderas tricolores y se virtió el vino francés en las alcantarillas. Algunos congresistas ya en los años 60 pronunciaron igualmente discursos reclamando la repatriación a Estados Unidos de los cuerpos de los soldados enterrados en Normandía, pues el suelo francés ya no era digno de acoger en su seno a nuestros héroes. En cuanto a las masivas manifestaciones antiguerra que tenían lugar en mucho del mundo, fueron simplemente tachadas de maniobras antiamericanas. Funcionarios de nuestro gobierno calificaron el antiamericanismo de Charles de Gaulle de obsesión compulsiva y ordenaron a las tropas estadounidenses que marcharan hacia la peor debacle militar de Estados Unidos del siglo XX. Décadas después, el exsecretario de Defensa Robert McNamara, lleno de remordimientos, se lamentó por no haber hecho caso a las advertencias de Charles de Gaulle, exactamente igual que muchos estadounidenses que ahora se arrepienten de la decisión de invadir y ocupar Irak. Y es más, revisar los archivos diplomáticos me enseñó que las opiniones francesas eran compartidas en privado por altos cargos públicos de Alemania Occidental y de Gran Bretaña, aunque la constatación de que las administraciones de Kennedy y de Johnson no toleraban críticas extranjeras les condujo a guardarse sus dudas para sí mismos y a presentar una cara pública proamericana de apoyo retórico a su política en Vietnam. Este caso sugiere que los antiamericanos franceses ofrecieron en realidad los mejores consejos, mientras los aliados más proamericanos que antepusieron la apariencia de solidaridad incondicional ayudaron a los políticos estadounidenses a provocar un gran daño a su propio país. Lo mismo sucedió con la guerra en Irak. El concepto del antiamericanismo, al cerrar el paso a todo punto de vista alternativo, contribuyó así decisivamente a dos de los mayores fracasos en la política exterior de la historia de Estados Unidos. Ningún país tiene el monopolio de la sabiduría. Y nosotros, los estadounidenses, necesitamos nuestros críticos. Como dijo el teólogo y politólogo realista Reinhold Niebuhr hace medio siglo, habría que esperar que los estadounidenses aprendamos a soportar incluso los ataques injustificados contra nosotros, con la suficiente paciencia para que podamos aprender también de las críticas justificadas. Argentina no solo tiene una muy larga tradición de criticar a Estados Unidos, sino tiene una tradición relacionada de defender importantes principios en las relaciones internacionales. Son los principios articulados hace más que un siglo por Carlos Calvo, Luis María Drago, Carlos Saavedra Lamas y muchos otros diplomáticos y juristas de este país que insistían en la igualdad jurídica de los estados, en la no intervención y en la resolución pacífica de los conflictos. Sus esfuerzos contribuyeron mucho a la construcción de regímenes internacionales como son los convenios de la Haya, la Sociedad de Naciones y también las Naciones Unidas. Aun si no tenemos siempre entre Buenos Aires y Washington estas relaciones carnales que el canciller Di Tella describió en la época de Menem, podemos esperar que argentinos y norteamericanos, quienes creen en los mismos principios de solidaridad internacional, puedan cooperar para superar los problemas más difíciles de nuestros días. El excepcionalismo norteamericano
seguirá siendo fundamental para las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y esto a veces contribuye a los tipos de recelos que a algunos de mis compatriotas les hacen pensar que las ideas extranjeras son básicamente impulsadas por el antiamericanismo, en vez de hacer una serena valoración de las alternativas. Pero el mismo excepcionalismo puede tener un sentido positivo. El presidente Obama acaba de pronunciar estas palabras en West Point. Creo en el excepcionalismo americano con cada fibra de mi ser. Pero lo que nos hace excepcionales no es nuestra capacidad de vulnerar las normas internacionales y el respeto de la ley, sino nuestra voluntad de afirmarlos a través de nuestras acciones. Con la ayuda de países como Argentina, donde existe la misma voluntad, juntos podremos construir un sistema internacional aún más eficaz, justo y pacífico. Y con eso les agradezco la atención y les agradezco de antemano por cualquier duda justificada o provocativa.